Cariño, Dime. te tengo que decir que me acabo de volver a gastar dinero y me he comprado otro coche. Por lo menos será familiar, ¿no? Sí. Por cierto, te lo digo ya, esta tarde hay que ir a comprar. No te preocupes, voy yo. Esta quinta generación del Audi A4, el B9, estrenó en 2018 su versión más picante, más prestacional, este RS4. Este coche también estrenó un nuevo motor V6 biturbo que sustituye al anterior V8 atmosférico y que lo mejora tanto en prestaciones como en consumos. Y a todo este cóctel hay que sumar un maletero de 505 litros. Por eso este RS4 es el coche perfecto para toda la familia y también para disfrutar al volante, por ejemplo, en un track day de fin de semana. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Eso es Top Drivers y hoy nos vamos a divertir y mucho probando el Audi RS4 Avant. La suspensión del RS4 deja el coche 7 milímetros más cerca del suelo con respecto a un Audi S4. Pero es que ya de por sí el Audi S4 tiene una suspensión rebajada en 23 milímetros con respecto a un Audi A4 convencional. Por lo tanto, tenemos 3 centímetros este coche más cerca del suelo que un Audi A4 convencional. Eso es una auténtica barbaridad. Y de ahí os podéis ya hacer una idea de lo duro que va este coche de suspensión. Otro aspecto interesante. Los discos son de fundición de hierro de serie. Tenemos unos discos perforados y ventilados de 375 milímetros en el eje delantero y 330 en el eje trasero, y opcionalmente podemos pedir discos carbocerámicos, pero solo en el eje delantero. El exterior del RS4, su diseño me parece sinceramente espectacular, y es que queda bien a las claras que estamos ante la versión gorda del Audi A4. Y os digo esto porque un Audi S4 podría confundirse con un Audi A4 convencional con acabado S-Line, pero aquí no cabe duda. Fijaos, por ejemplo, en el emblema RS4 en la calandra, una calandra que por cierto tiene un diseño específico. Tenemos también aquí la inscripción 4, la calandra está sobredimensionada con respecto a un Audi A4 convencional. Tenemos en esta unidad el paquete carbono, espectacular, por ejemplo este lip delantero es de carbono, tenemos también más detalles en carbono por toda la carrocería. Todas las entradas de aire que lleva en el frontal este Audi RS4 son reales, excepto esta que tenemos aquí en el lateral de los faros. Pero por ejemplo, esta es real, son las típicas air curtains para mejorar el coeficiente aerodinámico, y esta otra entrada de aire sirve para canalizar el aire hacia los frenos y así refrigerarlos mejor. El Audi RS4 viene de serie con llantas de 20 pulgadas y todas las demás que tiene en el catálogo también son de 20 pulgadas, pero por ejemplo, si las quisiéramos en color negro tendríamos que pagar un extra de 400 o 500 euros, pero como os digo, son de serie estas llantas de 20 pulgadas, además que son preciosas. Bueno, más detalles del paquete carbono. Fijaos también las taloneras, que son de carbono. Otro detalle de las versiones RS de Audi, y es que tienen las carcasas de los espejos en color plata brillante. Y ahora si nos vamos a la parte trasera, fijaos, hay un detalle también que diferencia las versiones RS de Audi de las versiones S, y es que los RS vienen con dos escapes completamente reales, uno a cada lado, de tamaño XXL. Fijaos que cabe mi puño en el escape de este RS4. En las versiones S tendríamos 4 escapes, 2 a cada lado y mucho más pequeños. Y por cierto, fijaos también que tenemos un difusor y más carbono aquí en la parte trasera gracias a este paquete carbono. Espectacular el diseño de este RS4. A diferencia del RS5, este RS4 no puede contar ni en opción con el techo de carbono. Otro detalle, este coche es 24 milímetros más ancho que un Audi S4. ¿Por qué? Porque tenemos la vía delantera y trasera sobredimensionadas y por lo tanto también necesitamos sobredimensionar las aletas. Este coche, sobre todo en esta vista trasera, se ve un coche gordo. Bueno, y un último detalle, el sonido del escape está bien, pero no enamora, y esto en un coche de estas características a mí me fastidia bastante. Ya sabéis que con las normativas de emisiones y de ruidos de la Unión Europea desde hace unos años ni siquiera este tipo de coches suenan a coche gordo. Por 1.500 euros hay un opcional de
del escape deportivo y también se puede incluir ese opcional del escape deportivo dentro del paquete RS. Os recomiendo que lo pongáis porque mejora bastante el sonido de este RS4. El motor de este coche ya lo habíamos probado en el canal en otros modelos del grupo BAG, en concreto en el Porsche Cayenne SQP. Fijaos que se trata de un motor de 6 cilindros en V, con esta preciosa tapa en fibra de carbono. Es un motor de 2.900 centímetros cúbicos, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, 2 turbocompresores e intercooler, gracias a los que desarrolla 450 caballos, 10 más que en el Porsche Cayenne SQP, y 600 Nm de par. Bueno, en cuanto a prestaciones, tiene unas prestaciones, este coche corre una auténtica barbaridad, ahora lo vais a ver. Y me sorprende porque es un coche que hay que tener en cuenta que pesa casi 1.800 kilos, 1.790 en concreto, pero aún así tenemos una aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos, que yo he conseguido mejorar en alguna que otra lanzada gracias al launch control, y también tenemos una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este RS4. El precio de este coche parte, según el configurador web de Audi, de los 106.000 euros, 125.000 si incluimos el paquete Competition. Hasta hace poco el único rival que tenía este coche era el Mercedes C63 Estate, pero a día de hoy, un coche muy esperado por todos, tiene otro rival dentro de BMW, el M3 Touring. Bueno, el M3 Touring parte de los 124.000 euros, 1.000 euros menos que este coche con el paquete Competition, pero hay que recordar que el M3 Touring ya viene de serie con el paquete Competition, y también que el M3 tiene 60 caballos más que este RS4. Bueno, en Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, tienen este coche a la venta. Esta unidad es de 2018 y lleva unos 69.000 kilómetros, si no recuerdo mal. Lo tienen a la venta a un precio de 74.000 euros. Os hago una reflexión. A día de hoy, esos 74.000 euros es lo que mucha gente se gasta en un Mercedes GLC Coupe Diesel, en un Audi Q5 Sportback Diesel. Bueno, como coche familiar este coche es mucho mejor, pero es que encima, dinámicamente, no hay color. Así que, por favor, comprad un RS4 y no un Audi Q5 Sportback o un Mercedes GLC Coupe. Bueno, el interior de este RS4 sinceramente me parece espectacular. La verdad es que miremos por donde miremos, tenemos detalles de calidad y deportivos, como por ejemplo, fijaos que tenemos fibra de carbono en las puertas, también fibra de carbono en el salpicadero y aquí en la consola central, y esta inserción que también es de símil de madera, pero no tenemos rastro de negro piano por ningún sitio. Evidentemente tenemos un volante específico con el logotipo RS en la parte inferior, además este volante está achatado por la parte inferior. Tenemos levas de cambio específicas más grandes de lo que suele ser habitual en Audi, ya sabéis que en Audi siempre son levas de cambio muy pequeñas. Tenemos también un cuadro de instrumentos completamente digital con información específica de las versiones RS, como por ejemplo aquí la potencia y par, fijaos. Si piso el acelerador que tenemos, el porcentaje de potencia y par que estamos utilizando. En definitiva, un interior que está a la altura de lo que es el coche. Por ejemplo, también estos asientos, que son los de serie, son asientos semi-buckets con los reposacabezas integrados. Estos pétalos que recogen muy bien el cuerpo, y además tenemos sujeción lumbar con esta regulación automática que tenemos aquí. Aquí podemos pulsar este botón, aquí lo vais a ver, y cerramos todavía más los pétalos para que nos recojan mejor la espalda cuando estamos conduciendo de forma deportiva. Os quiero poner porque me ha parecido bastante interesante. Vamos a ver si lo encuentro, porque muchas veces no me aclaro con los menús de Audi. Aquí lo tenemos. Fijaos que el consumo medio desde que este coche salió del concesionario es de 9,3 litros. Me parece un consumo medio muy bueno para 450 caballos que tiene este coche. Este motor V6 mejora mucho el consumo del anterior V8 atmosférico. Y bueno, sabéis que este coche sufrió un restyling en 2020-2021, el Audi A4. Aquí tenemos una pantalla que es más pequeña que la actual del Audi A4 y, por ejemplo, no tenemos menú específico RS. Lo único que tenemos aquí es
son los modos de conducción, Comfort, Auto, Dynamic e Individual, que ahora explicaremos en la prueba de conducción. Y otro detalle que también me gusta, tenemos un climatizador físico y la pantalla, que por cierto, ya lo veis, no es táctil, se maneja con este... Iba a decir iDrive porque es lo que me sale porque yo tengo BMW y es como se llama en BMW, pero bueno, con este selector que tenemos aquí, que por cierto es muy ergonómico, gracias a esta palanca de cambios que es tan ancha, es muy ergonómico coger esta ruleta y controlar la pantalla central, mucho mejor que el actual Audi A4 o RS4 que tienen esta pantalla táctil. Y lo último que os quiero enseñar antes de irnos a conducir es que el maletero tiene 505 litros de capacidad, más que muchos subs del mercado, tiene una boca de carga también muy grande como cualquier sub del mercado, por lo tanto tenemos un coche familiar muy aprovechable con un maletero, bueno, ya lo estáis viendo, muy bueno. Fijaos qué luz tenemos aquí, por ejemplo, esta tira que alumbra perfectamente el maletero. Tenemos estos tiradores para abatir los respaldos traseros. Tenemos también un doble fondo, vamos a ver qué tenemos en el doble fondo. No tenemos evidentemente rueda de repuesto, porque tenemos ruedas run flat, si no recuerdo mal. Tenemos estas vías para anclar objetos. Bueno, en definitiva, un maletero muy bueno. Por cierto, el de su principal rival, el M3, tan solo cubica 5 litros menos, 500 litros por los 505 de este Audi RS4. Y ahora vamos a cerrar el maletero y vámonos a lo más importante, que es la prueba de conducción. Amigos, ya estamos a los mandos de este espectacular Audi RS4. Este coche es un auténtico tiro, pero os tengo que decir, y esto yo creo que no va a ser ninguna sorpresa para ninguno de vosotros, es que es un coche menos divertido de conducir que un... Madre mía, cómo va el motor. ¿Cómo acelera el coche? Bueno, este coche es menos divertido de conducir que un M3 Touring o que un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, aunque el Giulia no tiene versión familiar, pero os tengo que decir que este coche es bastante menos divertido de conducir. Y del C63 AMG Estate directamente ni hablo, porque como sabéis el actual es un híbrido enchufable que me parece una auténtica... Bueno, es que no voy a decir la palabra porque no sé si se puede decir o me van a censurar el vídeo, pero bueno, la voy a decir, es una basura el C63 híbrido enchufable, no lo compréis. Y es que las versiones RS de Audi son coches evidentemente muy rápidos, pero no son coches divertidos de conducir, excepto el Audi R8. Pero las versiones RS tienen una puesta a punto claramente enfocada a que el coche sea muy efectivo. Este coche se pega al suelo como una auténtica lapa. Evidentemente también influyen los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S que lleva esta unidad, pero como os digo, este coche se pega al suelo como una auténtica lapa. Gracias a la tracción 4 podemos abrir gas quizá antes de lo que toca incluso, y el coche sale disparado después del vértice de la curva con una tracción increíble, pero la trasera no se descuelga como si quería en un M3. El M3 Touring, como sabéis, también es de serie con tracción integral, pero es desconectable, mientras que aquí en el RS4 no podemos desconectar la tracción 4, siempre vamos a tener la tracción a las 4 ruedas activada. Lo que está claro es que este RS4, con esta tracción infinita que tiene, te perdona cualquier error que cometas al volante. Fijaos aquí, incluso abrimos gas mucho antes de lo que toca y enseguida, entre la tracción y el ESP, nos corrigen nuestros desmanes y nuestras idas de olla con el acelerador si pisamos a fondo cuando no toca. Bueno, el motor, el V6 biturbo, me está pareciendo una auténtica pasada. Es cierto que tenemos 60 caballos menos que en el M3, pero os aseguro que motor no os va a faltar para divertiros como auténticos críos. Es un motor que tiene par motor desde las 1900 y hasta las 5000 revoluciones. Eso quiere decir
que abajo y medio régimen está mucho más lleno de potencia que el anterior V8 atmosférico. Esto es evidente, un motor con turbo, al final abajo y medio régimen va a estar más lleno que un motor atmosférico. La potencia máxima la encontramos entre las 5.700 y las 6.700 revoluciones y hasta ahí, no más. Aunque la zona roja la tenemos, como os digo, en esas 6.700 revoluciones, pero incluso un poco antes el motor comienza a desfallecer. No hace falta que apuréis tanto, esta caja de cambios tiene modo completamente manual, a las 6.000 revoluciones es suficiente, podéis cambiar a una marcha superior porque ya no tenemos más potencia. Por cierto, el consumo medio homologado de este coche es de 8,8 litros, el real ya lo habéis visto, 9,4, bastante cerca del homologado, lo cual me parece una auténtica pasada que un coche de 450 caballos tenga ese consumo medio tan bajo, pero eso sí, ahora mismo conduciendo en circuito como estamos, pues tenemos consumos de 20-25 litros y un consumo real, si sois amantes de pisar el acelerador de vez en cuando, creo que también va a ser superior a esos 9,3-9,4 litros. Un consumo que yo le sacaría a este coche sería en el entorno de los 10 litros y medio u 11, que también me parece un consumo muy bueno, pero para conseguir consumos de 9 litros en el entorno de los 9 litros vais a tener que conducir mucho por autovía con control de crucero. La suspensión de este RS4 es tremendamente dura. El coche, por supuesto, ni balancea ni cabecea cuando frenamos fuerte. Bueno, me ha sorprendido bastante porque, como os digo, la suspensión es muy dura. Por 1.700 euros podéis añadir un diferencial trasero que con ese diferencial, según Audi, se puede controlar un poco mejor la trasera y es capaz este coche de descolgarse algo más de la trasera y hacer del RS4 un coche un poco más divertido, que al pisar a fondo a la salida de una curva se descuelgue la trasera, pero sin ese diferencial que esta unidad no lo lleva. El coche es tremendamente neutro, va por el sitio, ni subvira ni sobrevira, ni subvira a la entrada de una curva, ni sobrevira a la salida, ni insinúa la trasera. Es un coche, como os digo, tremendamente neutro, fácil de conducir y muy seguro. Otro aspecto que me gusta mucho de este coche es la caja de cambios. Es automática, evidentemente de serie, de 8 relaciones y convertidor de par, la misma que ya probamos en el Porsche Cayenne SQP. En el Cayenne SQP me encantó y aquí también. Es tremendamente rápida a la hora de subir y también a la hora de bajar marchas y, entre comillas, como novedad. Digo esto como novedad porque casi en ningún modelo de Audi lo encontramos. Tiene un modo completamente manual, con un toque hacia la izquierda de la palanca de cambios, como la llevamos ahora. Tenemos un modo completamente manual de la caja de cambios en el que si nosotros no tocamos la leva para subir o bajar marcha, la caja de cambios se queda en la marcha que tengamos seleccionada, nos deja llegar al corte y ahí se queda. Perfecto, por ejemplo, para conducir en circuitos ratoneros como este, en el que prácticamente es segunda, tercera todo el rato y muchas veces nos tenemos que quedar en la misma marcha. Bueno, y después de haber disfrutado y mucho con este coche en este circuito, seleccionamos el modo confort. Ahora mismo el sonido del escape se ha reducido, el peso de la dirección también es menor y tenemos un coche que es perfectamente utilizable para el día a día. La suspensión en modo confort no es que sea mucho más cómoda, pero bueno, es un poco más cómoda, filtra un poco mejor las irregularidades del terreno y así tenemos un coche con 505 litros de maletero para llevar a los niños al colegio, para ir a la compra, para lo que queráis. En definitiva, este Audi RS4 es uno de los mejores coches, sin duda, que ha pasado por el canal. Me encanta, me tiene enamorado y os digo que me sería muy difícil elegir entre un M3 Touring y este RS4, os lo garantizo, porque este RS4 es muy bueno, sobre todo el motor me ha encantado. En fin, nada más amigos, esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. ¿Vosotros qué coche os compraríais? ¿Este RS4, el M3 Touring, el C63 híbrido enchufable? Espero que nadie, con esos más de 2000 kilos de peso absurdos que tiene por ser híbrido enchufable. En fin, entre este RS4 y el M3 Touring, ¿cuál os compraríais? Dejádmelo en los comentarios y os leo. Y como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.